En el paquete de desarrollo empezamos con la creación de la tabla de base de datos que utilizamos para la capa de persistencia, con el botón derecho del ratón sobre el nombre del paquete para habilitar el menú. Con la primera opción New nos interesa seleccionar Other ABAP Repository Object, otro objeto del repositorio ABAP. Buscamos la carpeta del diccionario Dictionary y seleccionamos Database Table. Continuamos asignando el nombre de la tabla de base de datos, ZMPL, por ejemplo. Locally es el nombre de la tabla que utilizaremos. Employee le podemos poner como descripción y seguimos con la asignación de la orden de transporte, la orden que hemos creado en la sesión anterior con la creación del paquete de desarrollo. Con Finish terminamos con la creación de este objeto y empezamos a editar indicando la definición, las columnas que formarán parte de la tabla de la capa de persistencia, donde el mismo framework nos indica el mandante con el nombre client para la primera columna. Le añadimos not null, por ejemplo, y seguimos separando por punto y coma las demás columnas. Utilizamos como columna que forman la clave el employee number, number, dos puntos y el tipo. Para el tipo aquí nos interesa utilizar el UID del sistema disponible en el elemento de datos estándar con el nombre sys UID. Lo podemos tener disponible, control espacio. Nos interesa, por ejemplo, el de RAW 16. Lo seleccionamos e indicamos igual que not null para la clave y dejamos la única columna, ignorando el mandante, que forma la clave de la tabla de los empleados, y las siguientes columnas que iremos a definir son las columnas que forman las características de nuestro empleado. Nos interesa tener el employee name con dos puntos. Utilizamos ABAP, por ejemplo, con un char y la longitud de 40 para esta columna. Seguimos con employee department, indicando el departamento, department, para el empleado. De nuevo dos puntos para indicar el tipo. ABAP punto un numC con 8 caracteres o dígitos alfanuméricos para el departamento del empleado. El status, podemos indicarle el estatus del empleado. Aquí utilizamos un ABAP, por ejemplo, un char con una longitud de 1 para el estatus del empleado, si es activo, si ya está de baja o no dentro de la empresa. Nos interesa el job code, por ejemplo, el código que va a tener, el código del job que tiene el empleado, de la posición, que es abap.numc. Por ejemplo, aquí podemos utilizar 4 para el código del job. Junto con el código del job tenemos job title, el título. Para el título utilizamos un ABAP, un char, y para el char, por ejemplo, le podemos indicar una longitud de 20 para descripción de la posición o del trabajo. Seguimos con start date, la fecha en la que el empleado va a empezar su actividad en la empresa. ABAP.dats, podemos utilizar el elemento de datos disponible dentro del sistema OnCloud. Y finalizamos con el end date, y también nos interesa, después de haber indicado el ABAP.dats, el mismo elemento de datos para la fecha fin, nos interesa también tener, por ejemplo, el email del empleado, con dos puntos, un ABAP. Aquí podemos tener, por ejemplo, un ABAP.char con una longitud de 60 para el email, y con esto podemos dar por cerrada la definición de la tabla de base de datos. Shift F1 para formatear, y al activar es cuando se va a aplicar el formateo de la tabla y ya visualizamos nuestra tabla de base de datos creada en el cloud en la instancia disponible en el SSP. Incluso para el employee name podemos ampliar a 50 caracteres el elemento de datos que utilizamos. De nuevo activamos. Con F8 podemos ejecutar para ver que es una tabla con ningún contenido. Solo nos hemos encargado de realizar la definición de la tabla, ya que la aplicación que iremos a desarrollar sobre esta capa de persistencia es la que se va a encargar a través de Fiori Elements de poblar con las diferentes operaciones que habilitaremos, de poblar los datos de la tabla de base de datos.